Saludos a todos nuestros seguidores de las redes sociales, también a todas las personas que nos escuchan a través de todas nuestras emisoras. En esta ocasión tenemos un gran invitado, uno de los referentes de nuestro fútbol nacional, unos referentes del fútbol del Olimpia, que se ha convertido en uno de los más determinantes en esta era de Pedro Troglio. Y vamos a presentarlo, Jorge Álvarez, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en Radio América. Gracias por la invitación y espero que pasemos una buena plática. Estábamos hablando hace un rato antes de que empezáramos con la entrevista que has pasado por varios entrenadores también que te han marcado, que has tenido siempre esa influencia en tu juego, en tu crecimiento futbolístico. Pero también me gustaría hablar de esa etapa de crecimiento, ¿no? De cuando estabas pequeño, de cuando eras niño, de cómo empezaste en esto del fútbol. Bueno, yo crecí en una familia muy futbolera. Muy futbolera, hasta mi mamá pasaba en los campos sábado y domingo. Mis hermanos pasaban jugando todo el tiempo. En la colonia donde yo vivo hay un campo de fútbol, entonces siempre pasábamos ahí. ¿En qué colonia? Colonia Nueva Esperanza. Nueva Esperanza. Pasábamos ahí. A mi papá le gusta mucho el fútbol también y como esa etapa de 6 años me llevó a Valencia. Okay. A Valencia y... ¿Ahí estaban ahí en los llanos? En Alemán, Colonia del okay. Alemán, sí. Entonces ahí hice prácticamente todas las categorías menores. Pasé con grandes entrenadores también, creo que... ¿Alguno que te recordes ahorita que te haya marcado esa etapa? No, hay Oscar Valladares, Hugo Ramos, Marlon, Profe Edgar, Helio Escalante. Fueron con los entrenadores que estuve en las categorías y creo que aprendí mucho de cada uno de ellos. Creo que es una parte muy importante el crecimiento de un futbolista. ¿Siempre fuiste hincha de Olimpia o eras de pequeño? No, siempre fui hincha de Olimpia. ¿Toda tu familia siempre fue de Olimpia? Sí, toda mi familia es de Olimpia. Incluso cuando Wilfredo Barahona jugaba en Olimpia, mi papá y un amigo de mi papá lo caminaban a él para los entrenos, lo llevaban al estadio y él nos regalaba boletos y a veces íbamos al estadio. Fíjate que me llama la atención eso de que hayas empezado en otro equipo, porque recuerdo que en esos momentos Valencia era uno de los equipos que en ligas menores, de los que ganaba campeonatos, que peleaba a Motagua, le pegaba a FBO, a Real España también, que tenía Murillo. Y siempre salían muy buenos jugadores. Me viene, por ejemplo, uno que estuvo en Necaxa, que estuvo en la selección también, Gustavo Caría. Que salió de Valencia. Pues. Harold jugó en Valencia. Harold también, exactamente. Los Harold Padilla. Sí. O sea, en Valencia hubo buenos jugadores que fueron saliendo de ese equipo y que después fueron resaltando en otros equipos. Sí. ¿Cómo fue tu llegada entonces a Olimpia? Mi llegada a Olimpia fue... Bueno, cuando yo estaba en Valencia, el profesor Raúl Cáceres habló conmigo que quería que yo fuera a Olimpia. En ese lapso de tiempo no pude llegar, pero 6 meses después llegué gracias a lo que ellos me habían visto en Valencia y también yo estaba en la sub-17. Exactamente. Y Olimpia no tenía ni un jugador en la sub-17, entonces yo creo que eso me ayudó mucho. Me mandaron a prueba a reservas de Olimpia 2 semanas. Y a la primera semana el profe Oscar Salgado me dijo que le interesaba que me quedara ahí y que arreglara el problema de mis papeles. Y gracias a Dios, pues Valencia en eso me ayudó mucho y ahí fue donde yo llegué a Olimpia. Llegaste directamente a reserva. A reserva. Sí. Todas tus inferiores las hiciste en Valencia y después vas a la selección y después llegas a Olimpia a reserva. Hice las inferiores en Valencia, logré jugar en segunda división también con Valencia. Sí, jugué como unos 7 partidos, creo, tenía 15 años. Jugué poco y de ahí bravo jugar en segunda. Uy, sí. Sí, entonces de ahí me tocó ir a lo de Olimpia y ahí empezó todo en lo que ha sido Olimpia. Después, ¿cuánto tiempo estuviste para llegar a lo del préstamo a la UPN? Que te pasan a la UPN, creo que estuviste 6 meses, ¿verdad? 1 año. En UPN estuve 6 meses, pero a mí me costó debutar en Olimpia. Yo llegué a la edad de 17 años y logré debutar a los 20 años. O sea, estuviste 3 años en reserva nada más. 2 años en reserva y ya tenía 1 en primera, pero no había logrado. No había logrado debutar. Ajá. Y después te hacen el préstamo. Sí, a la UPN. Estaba el profe Restrepo, él me hizo debutar. Jugué como unos 6 partidos con él.
Luego llegó Nahum Espinosa porque el profe Restrepo se fue. Y ahí ya no pude ver minutos y luego yo pedí irme a préstamo. ¿Vos le pediste al equipo que te prestaran, que fuera Sí, para yo hablé con Don Osman. minutos? Yo hablé con Don Osman porque teníamos bastantes jugadores y pues bueno, el profe no contaba conmigo, sentía yo, entonces yo le pedí la oportunidad. Igual yo hablé con el profe que me diera la oportunidad de poder irme a préstamo y luego regresar. En algún momento, Jorge, en toda esta etapa de querer llegar, de querer consolidarte en el primer equipo, ¿sentiste algún deseo como de rendirte, de tirar la toalla, de esto no es para mí? La verdad que muchas veces, en todo el crecimiento pasan etapas, momentos que a veces son complicados, a veces alguna situación de fútbol, alguna situación familiar, pero siempre tuve a mis papás y mis hermanos que me apoyaban mucho. Tengo una familia muy unida, la verdad, gracias a Dios. Y tengo una pareja que también me apoya al máximo. ¿Vos crees que todos los jugadores pasan por este momento que pasas vos de no poder, de muchas veces querer renunciar, de muchas veces querer decir nada, ya no más? Porque la verdad es que llegar hasta ahí no es fácil. Sí, creo que a la mayoría le ha pasado. Si le preguntas a algún jugador, ha de tener sus 2-3 historias que en algún momento quisieron parar y no seguir más, pero... ¿Te acordás de algún momento puntual que vos te hayas dicho, ya no quiero ir a entrenar, hoy me levanté con ganas de no ir a entrenar? Sí, tenía un entrenador como en categoría infantil, creo. Tuve problemas con él y no me ponía a jugar. Incluso a veces solo me dejaba corriendo afuera del campo y los demás entrenando. Entonces fue un momento complicado. Y mi papá más que todo siempre me decía que tenía que ir y que le demostrara cuando me diera la oportunidad. Y así fue. Yo imagino que ya después cuando recordás todos estos momentos decís que, a ver, esto me ayudó a crecer, esto me hizo ser lo que soy ahora, pues, porque normalmente muchas veces esas pruebas son para fortalecerte mentalmente. Sí, claro, creo que son pruebas que quizás Dios te pone en el camino para irte preparando para lo que se viene a futuro, que después llega a la primera división. Bueno, al principio no es fácil, uno es joven, cuando llega a primera división es complicado, más cuando llegas a Olimpia con grandes jugadores y solo te toca ver los entrenos muchas veces. Cuando llegaste, ¿quiénes estaban? Estaba Alex López, estaba Garrido, Oscar Sala, Byron Méndez, estaba Patón, Oliver Morazán, Gerson Roda. Normalmente Olimpia tiene grandes planteles siempre. Tenía un medio campo enorme y de grandes jugadores. E incluso muchas veces con Rembrandt y Pinto solo nos tocaba ver los entrenos. Que solo te dejaban afuera ahí en la hielera sentado. Sí, me pasó una con el profesor Nahum Espinosa. Jugaron contra un equipo de San Pedro, un amistoso en pretemporada, y Pinto, Rembrandt y yo, ellos jugaron 3 tiempos y a nosotros no nos metieron en ningún tiempo, solo nos pusieron a correr afuera. Y eran tiempos como de 60 minutos más o menos. Sí, no los metieron a jugar. Sí, ese fue un día muy fuerte también. Me acuerdo que llegué a la casa frustrado. Quería rendirme también, como momentos que pasan de frustración. O como te digo, mi papá siempre supo él siempre darme palabras de apoyo y gracias a eso seguimos aquí. Cuando vamos a adelantarnos un poquito a la parte de cuando ya llegas y pedís que te presten a la UPN, estuviste con el profe Nazar. ¿Qué tal fue esa experiencia? Uy, fue muy buena, la verdad, porque de Olimpia yo venía de no jugar y de estar ahí nada más, y en UPN solo un partido no jugué. Porque tuve un problema familiar, pero luego todo el torneo jugué, di muchas asistencias, metí gol y el profe Nazar me dio la confianza que necesitaba. Yo recuerdo puntualmente un partido que tuve la oportunidad de estar ahí en Choluteca, que fue si no me recuerdo, contra Platense, que fue un repechaje, me parece. Repechaje, que los eliminan. Ustedes han sacado un empate en Cortés. Y acá creo que fue un gol de Kervin Arriaga, un golazo que les hace afuera del área. No recuerdo si fue exactamente. Fue Winchester, creo. Bueno, sí. Pero fue un golazo que les hace empezando el partido. Y que después ustedes estuvieron. Y yo me acuerdo que ese día
el profe Nasa, yo estaba en la orilla de cancha y él les decía mucho, tengan la pelota, porque él decía que no se desesperaran para entrar. Entonces no sé si ese es el estilo que él siempre ha querido impulsar, de mantener la pelota, de entrar con un fútbol ordenado. Sí, si te fijas, los equipos que él ha tenido siempre terminan jugando bien cuando agarran la idea de juego de él. Y como te digo, él te da la confianza que necesitas y es una persona que sabe en qué momento decirte palabras de ánimo o corregirte, y creo que lo hace de buena manera y el jugador entiende y eso es muy bueno porque hay una conexión muy, muy grande. ¿Y en el día a día cómo es? No, es tranquilo, una persona tranquila, la verdad. Cuando tenía que ponerse serio se ponía, y cuando tenía que bromear con uno lo hacía. Pero cuando te tocaba regañar era duro, era fuerte. Sí, pero como te digo, siempre con respeto. Él siempre con respeto te decía lo que tenía que decir y ya por último te regañaba, y ya por último ya te decía, tenés que mejorar, yo confío en vos, tenés que ayudarle al equipo en esto y lo otro. Pero como te digo, es alguien que sabe hablarle. Probablemente era un entrenador en que el jugador sentía que todo lo que me está diciendo es por mi bien, pues, o sea, sí. Él te transmitía eso, ¿no? Correcto, te transmitía eso. Y sabe llevar el grupo, lo une, ¿no? Sí, teníamos un buen grupo en ese momento. Estaba Bengoche también, sí, estaba Pinto, habían jugadores, Ismael Santos. Después de ese torneo, los tres, Pinto, vos y Benguche, llegan a Olimpia y se quedan con Kioseyan. Sí, con Kioseyan. En la pretemporada. Ustedes llegaron a la pretemporada y no sabían si iban a seguir en la UPN o ya sabían que se iban a quedar en Olimpia. No, a nosotros nos mandaron un mensaje un día antes de la pretemporada. Que tienen que presentarse a la pretemporada. Sí, yo recuerdo que yo no quería presentarme, la verdad. Sí, no quería presentarme porque se me vino eso a la mente de que en Olimpia no jugaba y aquí estoy jugando. Quizás 6 meses más de seguir jugando y luego regresar, decía yo. Pero llegamos a la pretemporada y el profe Kioseyan empezó a darme la confianza también, empezó a ponerme titular en los amistosos y pues pude aprovecharlo y me quedé en Olimpia. ¿Y cómo es, con Manuel Kioseyan, cómo es la relación? ¿Cómo es tu entrenador? No, el profe Kioseyan es tranquilo también. Creo que me han tocado entrenadores tranquilos. El profe Kioseyan sí era un poco más enojado cuando tenía que decirte algo, pero también cuando tenía que darte tus halagos te los daba y siempre tenía el grupo en buen ambiente. Buen ambiente. Eso limpia esa etapa de Kioseyan, porque recuerdo que empezó en AUN y después a mitad del torneo me parece llega a Kioseyan. Llegó casi a semifinales. Casi a semifinales llega. Sí. Y en esa etapa, que es cuando pierden las 2 finales con Motagua. Con Motagua, sí. Y fue una etapa en la que Olimpia venía, que no ganaba un título, creo que tenían 3 años. 3 años, ¿no? Sí. Entonces de repente llega Pedro Troglio, que nadie se esperaba, la verdad, la contratación de él. Sí. Y cómo, o sea, y todo ya sabemos los campeonatos que han ganado, los títulos que prácticamente lo han ganado todos desde que llegó él. Entonces, comentame acerca de esa etapa, ¿cómo fue la primera impresión? ¿Cómo se presentó Pedro? No, desde que llegó fue claro a lo que venía. Él desde el primer día que llegó ahí dijo que venía a ganar campeonatos y que venía a armar un gran equipo él. Y creo que fueron muy contundentes las palabras, que al grupo también los empezó a llenar de confianza, de esa hambre de querer volver a levantar títulos y gracias a Dios se han dado. Estaba por ahí, rondaba ese sentimiento, ¿no? Ese ambiente de falta de seguridad, ¿no? Porque venían de perder 2 finales y más contra Motagua. Sí, no, creo que no había confianza, más contra Motagua y teniendo 3 años sin ganar. La presión de la vara estaba alta. Muchas veces los de la Ultra no golpeaban los camerinos, los buses. Recuerdo que en Comayagua contra Maratón, después de un partido con el profe Kioseyan, quebraron los vidrios de los buses, los mismos ultrafiel. Estaban molestos, entendible, pero había esa presión, pues, y creo que Troglio vino y, como te digo, le dio al equipo de nuevo esa seguridad, esa confianza y más que empezamos a ganar todo con él, creo que nos levantamos. ¿Alguna vez les dijeron algo los de la barra? ¿Les dijeron así frente a frente o simplemente eran de la grada? No, de la grada. Creo que antes llegaban a platicar los líderes, sí, llegaban a platicar, llegaban a dar palabras de apoyo. ¿Y entre ustedes los jugadores qué se decían cuando miraban que pasaban todas estas cosas? No, era complicado porque nosotros queríamos ganar, pues más que nadie. Nosotros también sufrimos, no es que nos vale
estar perdiendo, uno también sufre, la familia de uno, las personas que lo rodean. Sí. Y entonces, pero son cosas que solo uno como jugador sabe, ¿me entiendes? A veces los aficionados dicen, no, eso es solo por pisto, que eso no suda en la camisa, que esto, que lo otro. Pero es entendible que ellos se molesten porque aman al club, quieren que el club siempre esté ganando y son cosas que pasan. Muchas veces la gente o el aficionado solo conoce lo que se ve los domingos en la cancha. Correcto. Lo que se ve, lo que se dice en los medios, pero el día a día, el entrenamiento, el esfuerzo, eso no se ve muy poco, pues. Sí, creo que eso, como dicen, ese es el entreno invisible que nosotros tenemos, porque nadie más que el cuerpo técnico, los que estamos ahí, miramos el entreno, quizá lo que ha sufrido, los días que han sido duros. Son en pretemporada, son los días complicados, sí, para la gente que sabe fútbol. Jugador no le gusta mucho la pretemporada. Pero ayuda bastante, pero son los días complicados. Evitar la pretemporada, correcto, para el resto de lo que va a faltar. Correcto, ayuda bastante. Y siempre hay buen ambiente, pues, pero como te digo, son cosas que solo el jugador y la gente que ha estado un poco ahí es lo que sabe. Inclusive yo me ponía a analizar, hablando un poco del último campeonato, que ustedes en la pretemporada anterior, en unos partidos de preparación perdieron 4-0 con Olancho en Juticalpa, pero en el torneo Olancho no les pudo ganar a ustedes. Lo que pasa es que ese día teníamos 2 días de empezar pretemporada. Exactamente, estaban cargados, las piernas estaban sumamente tensas. Nos dieron como unos 15 días, creo, de vacaciones. Y luego llegamos y rápido fuimos a jugar. Y ahí nos ganaron 4-0. Iba enojado, Troglio. ¿Se enojó? Sí. No le gusta perder, pero ni el jueguito entre ustedes. Ya después el hombre dijo que los objetivos eran ganar el título y que Olancho no nos ganara. Teníamos que ganarle. Ese era su objetivo en el torneo. Y así fue, pues. Sí. Le ganó, o sea, lo cumplieron. Sí. Hablando un poco de eso de Troglio. Pero antes de hablar, porque ganan el tetracampeonato, me acuerdo, en esa final extraordinaria en el Morazán, ¿no? Sí, jugaron un partido muy bueno. Después viene pasa lo de Pablo Lavallén y pierden la semifinal, si no me equivoco, contra Motagua. Motagua. Después de eso se hablaron muchas cosas, Jorge, y se dijo de división en el grupo, de peleados con Pablo. Pero la verdad es que los únicos que pueden confirmar eso son los que están allá adentro, pues los protagonistas. Sí. ¿Qué pasó en realidad en ese momento con Pablo Lavallén? Como vos decís, a veces los medios tratan de llenar cosas que no se dan. En los momentos que estás ganando quizás pasan cosas y nadie dice nada, ¿me entendés? Pasan cosas normales. Y con el profe Lavallén tal vez hubieron algunos cambios que él quería hacer, a algunas personas no les parecían, otros no estaban conformes, pero siempre se trabajaba. Nunca fue como que no iba a trabajar, no iba a entrenar, siempre estuvieron a disposición todos los compañeros. Y como te digo, quizás alguien quería seguir dañando más de lo que ya estaba y empezó a hablar más de lo que tenía. Sí, como dicen, quieren hacer leña al árbol caído. Sí, lo que pasa es que Olimpia es Olimpia, ¿me entendés? A veces pasa en otro equipo, no importa, pero pasa en Olimpia, es la bulla. Y con la presión que tienen que convivir ustedes como jugadores. Correcto. En Olimpia creo que siempre está esa presión de siempre ser el mejor, estar en buen momento, hacer grandes cosas y por eso es que Olimpia ha ganado tanto. En Olimpia no se gana y es problema. Sí, es problema. En Olimpia perdés un partido y se te está atacando y quizás no miran que venís de ganar 8 partidos de 9. Y te atacan pero porque perdiste. Ajá, correcto. Y ya esa semana empiezan a hablar del partido que perdiste. Y así es, esa es la presión de estar en Olimpia, pero creo que para unos jugadores es muy bueno porque agarras carácter, agarras esa hambre de siempre querer ganar y te ayuda mucho. ¿Vos como jugador pasás pendiente de los medios o tratás de evitarlos más bien? De verlos en redes sociales y todo esto. No, yo trato de evitarlos mejor. Porque cuando los veo y a veces cosas que no me parecen me molestan, ¿me entendés? Entonces trato de evitarlo mejor. El poco tiempo que tengo en familia o con mi pareja trato de disfrutarlo y aprovecharlo. Pero hay muchas cosas que evidentemente no las pueden evitar y se dan cuenta ustedes. Sí, nos damos cuenta. Y en forma de grupo, ¿cómo lo manejan eso? De lo que se puede llegar a decir. No, eso se habla. Creo que cuando hay alguna controversia o algo así se habla en el grupo. ¿Quiénes son como los más líderes ahorita en Olimpia? Benson, Brian Bekeles, Edric Mengíbar, siempre Justin, los mayores son los que
siempre ayudan mucho y te están aconsejando siempre. Yo no sé si es correcta la percepción que yo tengo, Jorge, pero yo me he fijado que a ver, en la cancha no sos de hablar mucho tampoco. No. Y no sé si afuera de ella también pareciera que sos un tipo callado, reservado. No sé si es correcta esa percepción o te gusta hablar mucho cuando estás en confianza, no sé. No, siempre ha sido así, me cuesta desenvolverme un poco. Creo que con los que más hablo es con Pinto, Carlos, Chirino, Nanay. Y tal vez opino y ya después solo estoy escuchando. No soy mucho de platicar, me cuesta un poco. ¿Te gusta estar ahí más bien solo escuchando entonces? Sí, no, y de vez en cuando hay que bromear, se bromea, tranquilo. Ok, hablando nuevamente del regreso ya de Troglio, ¿no? Que viene esa parte de... Vienen varias cosas en este regreso de Troglio. Y quiero adelantarme, mejor dicho, después del regreso a la parte de cuando ganan el título de Liga CONCACAF, que tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio. Y yo recuerdo, Jorge, que en ese partido, cuando la Alajuela hace el 2-1, que fue para terminar el primer tiempo, yo dije, se les viene la noche. Se nos viene la noche, dije aquí, los hondureños estaban ahí. Y además, que los hondureños que estaban ahí en el estadio fueron atacados por la gente de la Alajuela. Sí. Porque los llevaron a un sector y ahí la gente los va a atacar. Entonces los tuvieron que sacar. Entonces yo decía, yo estaba viendo y observaba todo eso y dije, esto no pinta nada bien. Sí. Yo creo que acá la liga le da vuelta, pues. Pero después viendo cómo se fue desenvolviendo el segundo tiempo, no sé si estoy en lo correcto, a la Alajuela solo atacó creo que 2 veces. A pesar de que tuvieron la tenencia de la pelota. 2 veces, un poste hizo nada más. Sí, que la saca Mejía primero. Ajá. Y después tapé en el vertical, después en el horizontal. Y después de un rezago me parece después. Pero de ahí la Alajuela no los puso más en aprieto. Sí. Pero aún así se les miraba que ustedes estaban más corriendo atrás de la pelota. Sí, lo que pasa es que en esos momentos cuando llega la percepción de que te pueden dar vuelta, también llega un poco la presión. Creo que el equipo tal vez perdimos un poco en confianza, pero siempre defensivamente siempre estuvo compacto. Creo que ha sido un equipo de mucha presión, de estar cerca de las líneas, y creo que eso ayudó mucho a que no nos atacaran, y Troglio le gusta trabajar eso siempre, le gusta que seas intenso, pero a medida como se fue dando el segundo tiempo, creo que Alajuela fue bajando un poco, y nosotros nos fuimos acomodando. Cuando les hacen el segundo gol, el estadio estaba una caldera. Sí. Y ustedes estaban abajo de una de las graderías, los camerinos quedan abajo de una de las graderías. ¿Qué les dice Pedro? Porque yo imagino que ustedes por la cabeza se cruzaron otra vez, nos van a remontar, no sé, alguna cosa así se le cruza, porque en ese momento te juega mucho la parte psicológica. Sí. Entonces, cuando entra Pedro, ¿qué les dice? ¿Qué fue lo que les hace a ustedes entrar? Porque yo lo vi que entraron muy serenos al evento. Bueno, no sé qué es lo que tiene, pero Troglio siempre sabe cómo darte las palabras correctas y en los momentos correctos. Entró y él es alguien que vive el fútbol, que se enoja bastante, sí, y en ese momento entró, dijo, estamos tranquilos, vamos a pararnos bien, el gol nuestro va a llegar y solo que no nos hagan más goles. Entonces creo que llenó de confianza al equipo. Quizás él estaba un poco preocupado, pero tenía que darnos la confianza. Tenías que darnos la confianza que ocupábamos, y creo que eso ayudó mucho. Después, obviamente, cuando entra Araujo y hace el tiro libre, el mejor tiro libre que ha hecho en su vida, como dijo él, cuando vos ves que la pelota se desvía y entra, ¿cuál fue el sentimiento? Uy, fue mucha emoción, porque, como te digo, habíamos llegado poco en ese momento. Acaban de hacer el poste ellos, el que sacó Mengíbar, y ya faltaba poco, si no me equivoco, unos 3-4 minutos faltaba, menos, y saber que estábamos logrando el objetivo que nos trazamos a inicio de torneo, y que había sido un poco difícil hasta donde habíamos llegado, creo que fue mucha emoción. Eso que mencionas de Troglio es interesante, porque imagínate mantener la calma en un momento tan complicado, porque sí, o sea, en ese momento el estadio cuando terminó el primer tiempo fue extraordinario. Adelantándonos también un poquito más, Jorge, al tema de ya este año hay un momento en el que inclusive fueron muy criticados, como lo mencionaba siempre, que vienen de ganar un montón de cosas, pero te llevan por la derrota. Sí. Y encima vienen, hablando del partido contra Atlas, vienen de ganar en el Olímpico, pero en México parecía que fue una mala noche. Pero en realidad, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese partido? ¿Ustedes sentían algo desde antes del partido? ¿Entraron a la cancha con un poco de
desconfianza, no sé, ¿cómo fue eso? No, la verdad que, bueno, nosotros íbamos con las ganas de querer clasificar, ¿va? Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pues ya estaban con su gente y creo que más que todo fue una mala noche, una noche de esas que no te salen las cosas, y como nos pasó contra Saprissa en un momento. Y creo que fue un golpe muy, muy fuerte para todos. Incluso el profe Troglio hablaba de que iba a renunciar, de que... ¿Ustedes también percibieron eso o se habló en algún momento? En algún momento nosotros lo notábamos a él, cabizbajo, la primera semana. Le pegó muy duro. Fue que sí, él no llega al entreno y él empieza a bromear con vos y todo. Y en esos momentos él estaba aparte, se le miraba un poco más triste. Y creo que fue un momento complicado para todos también. Incluso en lo personal, yo tuve como 2-3 semanas que no salía de mi casa. Me daba pena salir y yo me sentía frustrado por lo que habíamos pasado. Y incluso llegamos, jugamos la liga, empezamos a ganar todo, pero igual nos sentíamos como... No sentía porque todavía estaba ese recuerdo del partido contra el Atlas. No sentíamos esa emoción porque la tuvimos contra Atlas, estuvo cerca. Inclusive mencionabas eso desde la noche que no le salía nada, empezando el segundo tiempo un remate que te saca el larguero que... O sea, si andabas en tu noche te sales de gol, güey. Ahí era el 1-1. Sí, el 1-1. Y ese equipo se viene abajo, sí. Porque le empatás. Igual nosotros agarramos confianza con un gol, man. Y la sacó. Sí, fue complicado, la verdad. En ese momento dijiste, no es nuestra noche, no sé, ¿pensaste algo así? No, en ese momento solo me agarré la cabeza y... No lo podía creer. Sí, no podía creer que había llegado y que se nos estaba complicando el partido. Fue una noche para el olvido. Mucho aprendizaje de esa noche, Jorge. Sí, creo que para esos partidos tenemos que estar concentrados al máximo porque son equipos y grandes jugadores que le das una oportunidad y no perdonan. Definitivamente. Ahora, ya para ir cerrando, vamos a hablar del tema de la selección nacional. A ver, se ha hablado mucho, Jorge, y hubo de todos lados hubo mucho cuestionamiento. Pero ¿cómo fue tener a Diego Vázquez de entrenador? Bueno, yo hasta ahora en los partidos de Canadá y Salvador eran mis primeras concentraciones, convocatorias con él, y creo que es una gran persona. Como entrenador eres tranquilo también, te da confianza. Lastimosamente sacó buenos resultados, pero no tanto como nosotros o la gente quería. Quizás yo siento a veces que el periodismo a veces influye mucho. A Coito siento que los periodistas lo terminaron sacando a él. Con Diego también empezaron a atacarlo mucho y entonces la gente ya después empieza a hablar en contra de Diego. Como tú dices, la gente solo empieza a opinar de lo que ve en los periódicos o lo que opinan la gente. ¿Y ustedes dentro del grupo le mostraban su apoyo a él? ¿O cómo era la situación? ¿Cómo era la relación ahí dentro de la selección? Sí, el grupo siempre estuvo bien, siempre entrenábamos de la mejor manera, estuvimos a disposición. Incluso había buen ambiente, como te digo, él es tranquilo, se llevaba con todos y a la hora de entrenar siempre dábamos lo mejor. Hubo un momento en el que también hubo inclusive problemas entre mismos jugadores, ¿no? Unos que no estaban, otros que sí estaban. Se habló de casos de indisciplina. ¿Fue real esto? Pues, perdón. Quizás pasaron cosas que pues, pasaron en un momento complicado, ¿me entendés? Quizás por eso fue más... Solamente llegaron a acumular un montón de cosas. Ajá, y es un momento donde la selección no está bien, entonces, como te digo, en los malos momentos empiezan a salir estas cosas y quizás algunos por temas de equipo o cambios de equipo o quizás por lesión no llegaban, pero se empezaban a especular otras cosas que quizás pueden pasar, pero en este momento estábamos bien, la verdad. Pero me imagino que todo eso generó mucha tensión también. Sí, creo que afuera eso, incluso todo el mundo comentaba eso las últimas semanas de lo que había pasado. Creo que fue como un boom en esos días.
por las palabras que salió diciendo él y quizás otros compañeros salieron diciendo también. Quizás no las tomaron como él quería decirlo. Yo entiendo como que él quería un poco de ayuda a la selección en el momento que estamos pasando y como él dijo, él ha estado en grandes ligas, en sus mejores momentos y siempre había venido. Quizás me imagino yo que quería un poco de que tuvieran esas ganas de venir, de ayudar en estos momentos complicados y quizás no se entendió de la mejor manera. Ya para ir terminando con este tema de la selección, como jugador, ¿ustedes tienen algún entrenador que les gustaría, ya que no está Diego Vázquez, que les gustaría que llegara a la selección, o usted simplemente, el que esté, pues lo van a seguir apoyando si necesita contar de ustedes? Bueno, el que llegue, creo que ya eso no está en nuestras manos, creo que ya esa es una decisión de FENAFUT, y uno como jugador siempre tiene que estar a la disposición y estar de la mejor manera. Creo que nosotros como jugadores queremos levantar el nivel de Honduras, queremos tener mejores actuaciones y si Dios lo permite poder clasificar al Mundial. ¿Crees que todo jugador quiere jugar? ¿Crees que todavía se puede enderezar el camino para llegar al Mundial del 2026? Sí, estamos a tiempo, creo que tiene que empezar a trabajar ya de lleno lo que se viene en este proceso y también la FENAFUT ya darle a alguien el proceso, porque en el caso de Tena de Guatemala, sí. Él llegó y no es que empezó a tener buenos resultados al principio, poco a poco él ha ido armando su gente, el estilo de juego de él lo han ido captando los jugadores y ya le está dando frutos. Entonces me imagino que el entrenador que venga, si no empiezan a darle las cosas al principio, necesita un poco de tiempo para que el jugador vaya agarrando su estilo y poder ver la mejoría en lo que se viene. Sí, sin lugar a dudas, Jorge, y al final que no solamente enfocarse en el tema de las selecciones mayores, ¿no? Sino que apoyar también ligas menores, claro, apoyar las selecciones menores, las juveniles. Claro que sí, ese es el futuro, son las nuevas generaciones que van a llegar a selección mayor. Creo que eso que están haciendo con los estadios es bueno para la liga, para que miren un mejor fútbol, para que se eviten lesiones, para que las ligas menores también puedan jugar en buenas canchas y creo que eso te va ayudando mucho. Bueno, unas preguntitas rápidas así, Jorge. ¿Hay algún jugador, ya sea que esté jugando en la actualidad o que haya jugado en Liga Nacional, el que tú admiras? Amado Guevara. Amado Guevara, ¿te identificas mucho con su fútbol? Sí, creo que sí, siempre fue mi ídolo, siempre lo miraba jugar, aunque era de Motagua. En la selección lo miraba más que todo. Y la personalidad que tenía para jugar y para aportar el gafete, creo que era algo de muy buena manera el poder observarlo y aprender un poco. ¿Algún jugador a nivel internacional en la historia o actual? Xavi me gustaba mucho cómo jugaba, Iniesta, el mismo Pedri que está ahora en un gran momento. Son de Barcelona por lo que veo. Sí, bueno, el mismo Lucas Modric, creo que son jugadores que juegan en la misma posición y son grandes jugadores, la verdad, y se aprende mucho de ellos. Ya para ir terminando, el compañero con el que más te sentís, que te entendés dentro de la cancha. Bueno, con Pinto, Carlos, Edwin y Chirino, creo que es con lo que mejor nos entendemos porque tenemos un largo tiempo ya jugando juntos. De reserva juegan juntos, ¿no? Sí, y nos llevamos muy bien, siempre fuera de los entrenos o en momentos libres nos vamos a platicar, a comer algo y siempre nos disfrutamos y nos llevamos muy bien, la verdad. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros en Radio América. Te deseamos los mejores éxitos y bueno, que próximamente también podamos tenerte acá con más títulos, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Creo que espero haya podido disfrutarla tanto como los televidentes y muchas bendiciones para todos. Gracias, Jorge. Un gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como Radio América HN y visitar nuestra página para que puedan informarse de todo lo acontecido tanto en el ámbito nacional como internacional, deportivo y también en todo el temas que son de interés para el país. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Corta.